Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, analizando en esta oportunidad su artículo 19, que consagra el derecho fundamental a la libertad de cultos. Vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, leyendo lo que nos dice el artículo 19 de nuestra Carta Política, que será objeto de estudio en esta oportunidad. Abro comillas, Constitución Política de Colombia, artículo 19, se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Cierro comillas. Lo primero que me gustaría que ustedes sepan es que de acuerdo con la teoría política existen muchas formas en las que históricamente se han relacionado los estados y la religión. Nuestra Corte Constitucional ha identificado 5 de las formas principales para explicar estas relaciones. Vamos a estudiarlas muy brevemente, comenzando por los estados confesionales sin tolerancia religiosa. Estos estados establecen una religión oficial que es jurídicamente obligatoria. No se permiten, por tanto, otras religiones o se les discrimina considerablemente. Ejemplo de estos, nos dice la Corte, son los estados cristianos medievales y algunas monarquías absolutas. En segundo lugar, están los estados confesionales con tolerancia o libertad religiosa. En estos estados, aunque existe una religión oficial, se permite la existencia de otras religiones. Sin embargo, estas pueden estar solo toleradas, por así decirlo, o en algunos casos se garantiza una plena libertad religiosa sin discriminación, como en el Reino Unido, donde la religión anglicana es oficial, pero existe plena libertad para otras religiones. En tercer lugar, podemos ubicar a los estados de orientación confesional o de protección de una religión determinada. En esta forma, no se establece una religión oficial, pero se reconoce la preeminencia de una o varias religiones mayoritarias, otorgándoles ciertas prerrogativas. Como ejemplos, nos dice el Alto Tribunal, podemos citar las constituciones de Italia y España. En cuarto lugar, podemos hacer mención a los estados laicos con plena libertad religiosa. Estos estados mantienen una estricta separación entre el Estado y las iglesias, garantizando la igualdad entre todas las confesiones religiosas. Ejemplos clásicos son Estados Unidos y Francia. Por último, podemos encontrar los estados oficialmente ateos. En estos estados, el ateísmo se establece como doctrina oficial y pueden presentar grados de hostilidad hacia el fenómeno religioso. En algunos casos, se toleran las prácticas religiosas, pero sin plena libertad, como ocurrió, nos dice la Corte Constitucional, en Albania bajo la Constitución de 1976. Digamos entonces que nuestra Constitución Política de Colombia de 1991 estableció un Estado laico con plena libertad de cultos, garantizando que todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley, lo que introdujo un cambio significativo respecto a la Constitución de 1886, que confería un tratamiento preferente al catolicismo. Es importante mencionar en este punto que además de lo consagrado por el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, el Congreso de la República expidió la Ley 133 de 1994, que denominó Ley de Libertad Religiosa y de Cultos, la cual desarrolló el derecho fundamental que ocupa nuestra atención el día de hoy. Esta ley regula, entre otros aspectos, la neutralidad del Estado frente a las religiones, garantiza la igualdad de todas las confesiones religiosas ante la ley, establece los límites para el ejercicio de la libertad religiosa y define los derechos y autonomía de las iglesias y confesiones religiosas. Revisemos ahora muy brevemente lo que nos dice la Honorable Corte Constitucional en un pequeño aparte de la sentencia C-350 de 1994 sobre la consagración de Colombia como un Estado laico, abro comillas. Por todo lo anterior, para la Corte Constitucional es claro que el constituyente de 1991 abandonó el modelo de regulación de la Constitución de 1886, que consagraba un Estado con libertad religiosa, pero de orientación confesional, por la protección preferente que otorgaba la Iglesia Católica, y estableció un Estado laico con plena libertad religiosa, caracterizado por una estricta separación entre el Estado y las iglesias y la igualdad de derechos de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico. Cierro comillas. Esto era entonces lo que nos decía la Honorable Corte Constitucional en esa sentencia, muy interesante sentencia C-350 del 94, que los invito a leer. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, es fundamental recordar
que este derecho garantiza a cada persona en Colombia la libertad de elegir, practicar y difundir sus creencias religiosas sin temor a discriminación o persecución. Pero en caso de que esto ocurra, es decir, de que se vulnere este derecho fundamental, el Estado colombiano también ha dispuesto en su Código Penal sanciones específicas para proteger ese derecho a la libertad religiosa. Es así como en el título 3, Delitos contra la libertad individual y otras garantías, capítulo 9 de los delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos del Código Penal, se sancionan acciones como la violación a la libertad religiosa, el impedimento o perturbación de ceremonias religiosas y los daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto. Estas medidas reflejan el compromiso del Estado con la protección efectiva de la libertad religiosa para garantizar que quienes vulneren este derecho fundamental enfrenten consecuencias legales. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos el artículo 19 de nuestra Carta Política, que consagra el derecho fundamental a la libertad religiosa o de culto. Espero que este tema haya quedado claro y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.